Muy buenas tardes. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria que corresponde al día de hoy, martes 13 de junio del año 2017, solicito al secretario ejecutivo que se sirva pasar lista de asistencia y verificación de quórum. Con mucho gusto, comisionado presidente. Señoras comisionadas, buenas tardes. Buenas tardes. Como lo instruye el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Solicito a los presentes ponernos de pie, por favor. Al existir el quórum y siendo las 14 horas con 20 minutos del día de hoy, 13 de junio del año 2017, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día. Con mucho gusto, comisionado. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 23 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de junio del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 769, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 778, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 787, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 793, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. Recurso de revisión 802, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría Particular. Recurso de revisión 805, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión 814, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 817, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Recurso de revisión 820, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Recurso de revisión 823, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Recurso de revisión 826, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Recurso de revisión 829, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco. Recurso de revisión 832, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión 838, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista. Recurso de revisión DAI, diagonal 850, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. Recurso de revisión 865, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Recurso de revisión DAI, diagonal 883, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Y por último, el recurso de revisión DAI, diagonal 886, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Muy bien. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 632, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. Recurso de revisión 794, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. Recurso de revisión 812, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 827, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Recurso de revisión 830, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Recurso de revisión 833, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Recurso de revisión DAI, diagonal 845, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco.
Recurso de revisión DAI, diagonal 857, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura. Recurso de revisión DAI, diagonal 863, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión DAI, diagonal 866, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Recurso de revisión DAI, diagonal 869, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. Recurso de revisión DAI, diagonal 872, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Recurso de revisión DAI, diagonal 875, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Recurso de revisión DAI, diagonal 878, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Y por último, recurso de revisión DAI, diagonal 890, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión DAI, diagonal 870, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 879, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Recurso de revisión DAI, diagonal 891, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión DAI, diagonal 900, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 903, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de Espectáculos Deportivos de Tabasco, SADCB. Recurso de revisión DAI, diagonal 906, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 909, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 912, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Y por último, recurso de revisión DAI, diagonal 915, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Como punto número 8 tenemos asuntos generales y como punto número 9, clausura la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Le solicito que someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que acaba de dar a conocer. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor. Continuando con el desahogo del orden del día, al referirnos al punto 4 del orden del día, sobre la lectura y aprobación en su caso del acta de sesión ordinaria celebrada el día 6 de junio del año 2017, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta referida. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y con ello el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de junio del año en curso con 3 votos a favor. Muchas gracias. Continuamos con el desahogo del punto 5 del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz para que realice las propuestas de resolución respectivas. Tiene usted el uso de la voz, honorable comisionada. Muchas gracias, comisionado presidente. Comisionada Leida, buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Tere. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por estar con nosotros. Les pongo a consideración del Pleno los proyectos de recurso de revisión que en su momento se turnaron a sus respectivas oficinas y después de haber escuchado sus comentarios y observaciones, les presento el proyecto final de cada uno de ellos. El primer recurso es el 769-2017, que fue interpuesto por quien dijo llamarse María Hernández Hernández en contra del municipio de Tenosique, Tabasco. Esta persona requirió lo siguiente:
inversión total para el campo durante 2016 y lo que va de 2017. Lisa y llanamente fue el pedimento. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad, para lo cual anexó el oficio signado por el director de desarrollo, quien también directamente señaló lo siguiente. La inversión para el campo a través del año 2016 fue de 3.887.747.91 centavos y para el ejercicio 2017 llevamos invertido 170.548.34 pesos. Fue directa la respuesta también. El particular se inconforma porque considera que está incompleta la información de su interés. Procedimos a analizar este recurso a la luz de los agravios, del pedimento y la respuesta otorgada, y realizamos un análisis al marco jurídico que regula la actuación del sujeto obligado, específicamente la relativa a la Dirección de Desarrollo, que fue la que se pronunció al respecto. Y advertimos que conforme al artículo 82, fracciones 1, 2, 3 y 4, precisamente de la Ley Orgánica de los Municipios, la Dirección de Desarrollo tiene competencia y atribuciones para pronunciarse sobre este pedimento. Y en ese tenor, al ser clara la respuesta y que atiende los extremos del requerimiento informativo, se considera apto y suficiente para atender este recurso de revisión, por lo tanto, se confirma la actuación del sujeto obligado. El recurso 778-2017 fue interpuesto por quien dijo llamarse Mario Calzada en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tenosique, Tabasco. Esta persona requirió: solicito que la Dirección de Atención Ciudadana me elabore un reporte firmado y dirigido al presidente municipal, en donde informe los montos entregados en 2016 y 2017 por concepto de apoyos sociales en dinero y en especie, señalando los nombres a quienes se les entregó ese beneficio y por qué razón, y me proporcione por este medio copia escaneada de ese informe. El sujeto obligado emitió un acuerdo en el cual concluyó que no existe la información requerida. El particular, por esa razón, se inconforma porque considera que se declaró inexistente. Procedimos a analizar este asunto y, en primer lugar, como todos los presentes se pudieron dar cuenta, más que un pedimento informativo, es una consulta que está solicitando el particular. Al momento en que señala que quiere que le entreguen un reporte firmado y dirigido al presidente municipal por parte de la Dirección de Atención Ciudadana. En este caso era factible que el sujeto obligado hubiera prevenido la petición y le hubiera pedido al particular que tradujera su requerimiento en una expresión documental, en un documento. ¿Cuál era el documento de su interés? Sin embargo, el sujeto obligado no lo hizo así, admitió la competencia de la petición, por lo tanto, en ese momento el sujeto obligado estaba constreñido a traducir ese pedimento en una expresión documental y en este caso en un documento, en un documento. Quiere un reporte firmado donde se le proporcionen los montos entregados en 2016 y 2017 por concepto de apoyo social en dinero. Eso traducido, estamos advirtiendo que está relacionada con una obligación de transparencia común, como son los programas sociales. Y además señala que se le proporcionen los nombres de las personas a quienes se les entregó ese beneficio. ¿Quiénes resultan ser? Pues los beneficiarios de los programas sociales. Entonces, traduciendo esta consulta a una expresión documental, advertimos que lo que requiere el particular es el padrón de beneficiarios de los diversos programas sociales que hubiera otorgado el ayuntamiento correspondiente en los años 2016 y 2017. Sin embargo, el sujeto obligado respondió de manera unilateral con un acuerdo de inexistencia y en donde adjuntó un oficio signado por el director de Atención Ciudadana, quien directamente expresó lo siguiente: le informo que de manera exhaustiva se hizo una búsqueda en los archivos digitales y físicos que están a cargo de esta dirección y no se encontró documento el cual se solicita. Esta respuesta, más que generar certeza, genera suspicacias, porque señala no se encontró. ¿Por qué no se encontró? Porque no se generó, porque se perdió, porque se rompió, porque lo robaron, porque se quemó. En fin, puede existir una serie de posibilidades. No es una respuesta definitiva por parte del sujeto obligado, es decir, que no se encontró. Era factible, más factible que hubiera precisado, no se generó y por ello no se
existe ese documento y ellos hacen innecesario que se agote la inexistencia toda vez que hay un pronunciamiento de que no existe porque no se generó. Pero al no haberlo hecho así, genera más suspicacias, como les decía, no es una respuesta terminal por parte del sujeto obligado. Es vaga, es imprecisa. En ese tenor, es claro que se revoca esta actuación del sujeto obligado para efectos de que admita esta solicitud, realice la conversión del requerimiento a una expresión documental, máxime que esta solicitud está vinculada con el siguiente recurso que les presento, que es el recurso 787-2017, que fue interpuesto por el mismo solicitante contra el mismo sujeto obligado, y aquí le piden directamente padrones de beneficiarios de todos los programas sociales de 2016 y 2017 a cargo de la Dirección de Atención Ciudadana. Y en este asunto, el sujeto obligado emite un acuerdo de disponibilidad donde el director de Atención Ciudadana entrega 2 relaciones de programas sociales de beneficiarios, nada más que les denomina donativos 2016 y 2017, en donde aparecen nombres de particulares con el concepto del beneficio recibido, como pueden ser despensas, inclusive de ataúdes, etcétera, etcétera. Entonces, esta información está ligada con el primer folio que le correspondió atender y sin embargo le dio un tratamiento distinto. En ese tenor, el recurso 778 se revoca para los efectos precisados en el proyecto, y en este otro que les comento, que son de los padrones, entregó 2 listados solamente, uno por 2016, uno por 2017. El particular se inconforma por esta situación. Nosotros, en acatamiento al principio de exhaustividad, procedimos a hacer una revisión al portal de transparencia del sujeto obligado, sobre todo porque advertimos que se encuentra vinculada con una obligación de transparencia común, que es precisamente la relativa a la información referente a los programas sociales, y encontramos que solamente en el año 2016 existen 24 padrones de beneficiarios. Y en el 2017 hay publicados 5 padrones de beneficiarios. Entonces, en suma, podemos decir que hay 29 programas sociales que tiene este sujeto obligado. Y sin embargo, solamente se pronunció para el particular con 2 relaciones, una por 2016 y una por 2017. Es evidente que entonces no fue correcto el proceder del sujeto obligado. En el estudio del proyecto se hace una narración respecto al procedimiento de clasificación de que deberá observar el sujeto obligado en caso de que se contengan datos personales de menores, porque se advierte que hay precisión de que hay programas de becas, programas sociales de becas, y en ese sentido es evidente que los datos de los menores no deben ser difundidos. Precisamente en acatamiento al principio del interés superior del menor, del adolescente y de los jóvenes, que está previsto precisamente en el propio lineamiento en materia de publicación de obligaciones de transparencia, específicamente en el lineamiento 53, segundo párrafo, que establece lo siguiente en materia de incumplimiento de obligaciones de transparencia. Se incluirán los siguientes datos únicamente cuando formen parte de los criterios y requisitos de elegibilidad previstos en los programas de desarrollo social, excepto aquellos casos en el que el beneficiario directo sea un niño o una niña, adolescente o víctima de un delito. En este tenor, cuando suceda este tipo de situación donde en un padrón de beneficiarios existan nombres de menores de edad, se deberá convocar forzosamente al Comité de Transparencia para que se pronuncie sobre el particular y se elabore esta relación de padrón de beneficiarios en versión pública, precisando precisamente el número de acuerdo en el que consta en que el Comité de Transparencia se pronunció sobre este punto. Por lo tanto, se revoca esta actuación del sujeto obligado. En el recurso 793-2017, un particular requirió al municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, el número de automóviles y motocicletas que han ingresado al retén, entre paréntesis corralón, desglosado por mes, enero, febrero y lo que va del mes de marzo de 2017, y los motivos de cada uno por los cuales ingresaron, así como las multas de cada uno de ellos y copias de los recibos de las boletas de liberación de cada uno de ellos. Una solicitud extensa. Abarca tanto datos como documentos específicos. El sujeto obligado no dio respuesta durante el plazo legal que la ley le confiere.
Evidentemente, ese es el motivo de inconformidad al no recibir respuesta alguna y por ello esta ponencia propone declarar fundado este alegato después de haber revisado el reporte del historial de recursos de revisión en donde aparece en el sistema Infomex que efectivamente no existe registro alguno de que el sujeto obligado hubiera otorgado respuesta al particular. En cuanto a la naturaleza de la información, se procedió a analizar el pedimento informativo. Y advertimos que la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado define qué debemos entender o considerar como vehículo. Y para tal efecto señala que es todo medio de tracción mecánica, humana o animal, que se utiliza para transportar personas, animales o cosas. Evidentemente, automóviles y motocicletas ingresan en esta definición de vehículos. También esta ley general define qué es el depósito vehicular, y lo define como el lugar oficial para el resguardo de cualquier vehículo sujeto a almacenamiento por encontrarse a disposición de la autoridad administrativa o judicial. El artículo 68 de la ley establece las causas por las cuales se puede detener o retener a un vehículo, establece para tal efecto 6 supuestos y además establece que de manera concomitante a la aplicación de esta ley se encuentran los municipios. Por lo tanto, el municipio tiene competencia para poseer la información que le está requiriendo el particular. Ahora bien, dentro de este marco normativo que analizamos, que se refiere a la ley, se encuentran los supuestos mediante los cuales se puede infraccionar o retener un vehículo, inclusive establece el procedimiento mediante el cual se puede liberar una unidad motriz cuando estuviera en un depósito vehicular. Para tal efecto, se establecen las figuras de un recibo por multa o un documento de multa y un documento mediante el cual se libera un vehículo. Por lo tanto, tenemos que hay expresión documental, que hay información que es tangible y que puede proporcionar el sujeto obligado. Entonces, en el proyecto le hacemos este razonamiento y le decimos al sujeto obligado que tiene 2 opciones. En el primer caso, puede atender a la expresión documental, esto es, dar a conocer mediante los documentos correspondientes como son las multas, los recibos de multas y los documentos mediante los cuales se liberen estas unidades, proporcionárselo al particular, pero a través del procedimiento de clasificación de información, toda vez que, conforme a la normativa que les comenté, estas boletas de infracción y estos recibos de liberación contienen datos personales, como pueden ser los nombres de los particulares a quienes se les infraccionó, y son datos personales que deben ser protegidos. También puede poseer el número de placas, inclusive el número de serie o del motor del vehículo, y que evidentemente deben ser restringidos a terceros si no se cuenta con la autorización de los particulares. Por lo tanto, el Comité de Transparencia tiene una gran intervención en la resolución de este folio. Por ello, se declara fundado y se le instruye al sujeto obligado a atender los lineamientos contenidos en este fallo. En el recurso 802-2017, quien dijo llamarse el Mesías, solicitó a la Secretaría Particular lo siguiente: solicito me informe quiénes son los directores y jefes de departamento que están a cargo de cada dirección, unidad, departamento, cuál es su ingreso mensual neto, junto con compensación y demás prestaciones, categoría o tipo de plaza, grado de estudio y acreditación de grado de estudio, cédula y título e historia laboral. Bien, un gran número de información. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad donde le hizo la remisión de la nómina al particular, y en donde viene contenido el nombre del servidor público, la categoría, tipo de plaza, monto referente al ingreso mensual, incluyendo también el grado de estudio y acreditación. Sin embargo, omitió proporcionar lo relativo a la historia laboral. Y ese es el motivo de inconformidad del particular, que está la información incompleta. Durante la sustanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado acudió ante la ponencia, emitió una nueva actuación, en donde ya complementó el dato faltante, es decir, aportó la historia laboral de los servidores públicos. Con este panorama, nosotros procedimos a analizar lo requerido junto con lo proporcionado y advertimos que efectivamente, respecto a la primera actuación, que complementó con la segunda,
La nómina proporcionada por el sujeto obligado se encuentra atestada de acuerdo a los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de información que fue aprobado por el Comité de Transparencia. Sin embargo, dentro de este documento también se advirtió que se atestó el número de cuenta. Así dice el número de cuenta. Puede ser cuenta bancaria o número de cuenta de empleado, no dice qué más, pero está atestado. Y sobre ese punto, el Comité de Transparencia no se pronunció. Ya tenemos un primer dato. Segundo, en cuanto a la historia laboral, revisamos la información proporcionada a todas las historias laborales a la luz de la estructura orgánica que tiene publicado el sujeto obligado de esas posiciones que son directores y jefes de departamento, y advertimos que hicieron falta 4 historias laborales de igual número de servidores públicos. Entonces, en ese tenor, es claro que le asiste la razón al particular, es información incompleta y por lo tanto se revoca porque tiene que tener intervención el Comité de Transparencia para que se pronuncie sobre el dato atestado y que en su momento no atendió. En el recurso 805-2017, quien dijo llamarse Felipe de Jesús Sandoval Márquez, requirió al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo siguiente: copia en versión electrónica de la declaración patrimonial de cada uno de los comisionados de este instituto. En un primer inicio, la unidad de transparencia giró el oficio correspondiente a la unidad de control interno de este órgano garante, quien de manera clara y precisa señaló en su oficio de respuesta que no tiene autorización de los servidores públicos de los que requirió información para difundir la información requerida. Con base en ello, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad. El particular se inconforma porque considera que no se le entregó lo requerido. Durante la sustanciación del recurso de revisión, la unidad de transparencia, para efectos de complementar su inicial actuación, convocó al Comité de Transparencia para que se pronunciara sobre la confirmación de la información como confidencial, también para efectos de que analizara los escritos de oposición que en su momento presentaron los servidores públicos de quienes se hizo la petición, y el Comité de Transparencia, mediante un acta que se adjuntó al acuerdo complementario, se concluyó que después de haber analizado estos escritos de oposición, advirtió que estos reunieron los requisitos que prevé la norma de ser informados, de ser expresos, de ser claros, y por ello confirmó la actuación la unidad de órgano de control interno, que restringió la información por no contar con la autorización correspondiente de los servidores públicos. Con base en estas actuaciones, procedimos a realizar el análisis correspondiente en la ponencia a mi cargo, y efectivamente, después de haber hecho una relatoría, que es la declaración de situación patrimonial o la declaración de inicio, después de haberla vinculado con lo que establece nuestra ley de transparencia, específicamente en lo relativo a las obligaciones de transparencia comunes, específicamente el artículo 76, fracción 12, que dispone que esta información será posible difundirla en versión pública siempre y cuando así lo determinen los propios servidores públicos. Y con base en este panorama jurídico, revisamos el acta del Comité de Transparencia, los escritos de oposición, y advertimos que es fundada la actuación del sujeto obligado, y por ello se sobresee este recurso de revisión. En el recurso 814-2017, quien dijo llamarse Mario Calzada, requirió al municipio de Centro Tabasco lo siguiente: percepción que recibió el jefe de área adscrito a la Contraloría Municipal, en específico de la Subdirección de Normatividad y Procesos Administrativos por concepto de ajuste complementario, entre paréntesis, compensación, en el mes de diciembre de 2017. Obvio, no hemos pasado 2017, ¿verdad? En ese tenor, la unidad de transparencia de ese sujeto obligado emitió un acuerdo de prevención donde le pidió que le aclarara la periodicidad, y el particular actuó en acatamiento a este acuerdo de prevención y aclaró que por un error dijo 2017 cuando lo correcto era 2016. Bajo este panorama, la unidad de transparencia atendió el pedimento informativo, para lo cual emitió un acuerdo de disponibilidad al que le adjuntó un oficio signado por el titular de la Dirección de Finanzas, quien precisó que anexaba a dicho documento los recibos de pago recibidos por el servidor público del que se requiere la información, y fueron recibos de pagos correspondientes al mes de diciembre de 2016. Dichos recibos de pago se encuentran testados y para tal efecto el Comité de Transparencia intervino y
cumplimentó el procedimiento que mandata nuestra norma tabasqueña. Y el particular se inconforma porque considera que no se le dio la atención que él pidió inicialmente, ya que expresamente solicitó que se le informara si esa persona, si ese servidor público recibió la compensación, mejor dicho, ajuste complementario o compensación entre paréntesis. Durante la substanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado compareció a través de su informe de pruebas y alegatos, en donde hizo una explicación del que, en el sentido de que el particular o el servidor público al que se requirió la información no recibió ese ajuste complementario requerido, y para tal efecto anexó un nuevo oficio signado por el director de finanzas, donde con claridad expuso que esa prestación, ese ajuste complementario, no lo recibió el particular, el servidor público jefe de departamento. Esta nueva actuación, que fue adjuntada como una prueba dentro del informe de pruebas y alegatos, era la respuesta idónea para atender el pedimento. Porque en la primera respuesta que se le proporcionó al particular, únicamente el director de finanzas señaló que adjuntaba los recibos, pero no hubo un pronunciamiento formal de que no recibió el servidor público, jefe de departamento, el ajuste complementario. Simplemente le hizo saber, esto es lo que se le pagó. Puede ser que efectivamente eso haya sido lo que se haya pagado, y quizás en un documento externo se le hubiera pagado el ajuste complementario. Por eso era importante la precisión de que si se le pagó o no se le pagó ese ajuste complementario, y no se hizo en la primera actuación. En la segunda actuación, que es adjuntado como prueba a este órgano garante, sí hay una precisión por parte del director de finanzas, y ese es el motivo por el cual el proyecto va encaminado a que se modifique, para efectos de que se le notifique al particular este segundo oficio de la Dirección de Finanzas. Sí hay calor, ¿no? Yo creo que ¿por qué no pueden subir más el clima? Nos harían el favor, porque sí se siente muy caliente de este lado, ¿eh? Muy, muy caliente. Sí, por favor, si le avisan al área correspondiente ¿Qué es lo que está soplando? para continuar con el desarrollo de la sesión. Gracias. Bien, en el recurso 817-2017, quien dijo llamarse Ricardo Mendoza, le preguntó al Comité Ejecutivo Estatal de Morena lo siguiente: solicito me proporcione por mes desde septiembre de 2014 a febrero de 2017 cuánto ha recibido de prerrogativa el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena de parte del Comité Ejecutivo Nacional de su instituto político. El sujeto obligado le notificó al particular a través de un oficio la respuesta correspondiente, y le dijo que podría localizar esta información en su portal de transparencia, para lo cual le proporcionó una dirección electrónica en la cual podría consultar la información de su interés. El particular se inconforma porque considera que no es la respuesta requerida, ya que el portal lo conduce a la información financiera de ese sujeto obligado, es decir, al estado financiero, a la situación económica, estados financieros y endeudamiento, y no fue lo solicitado por el particular. En ese tenor, procedimos a analizar este recurso de revisión y advertimos que la pregunta fue clara. El particular solicitó conocer cuánto le ha dado Comité Ejecutivo Nacional al Comité Ejecutivo Local. Y el sujeto obligado lo que proporcionó fueron las prerrogativas que el Instituto Electoral le ha otorgado al partido político local. Evidentemente no es la respuesta, no es la información que está requiriendo el particular. Por lo tanto, es claro que no se atendió el pedimento informativo requerido por el particular, y por ello es evidente que le asiste la razón. Se revoca el oficio signado por el titular de la transparencia. Y aquí me quiero detener. Yo creo que ya hemos resuelto varios asuntos. Yo pido al comité compilador que se pronuncie en este criterio. Los sujetos obligados están constreñidos a responder las solicitudes de información a través de un acuerdo. Así lo mandata el artículo 45 del reglamento de la ley vigente en esa porción. No es factible que den respuestas a través de oficio. Estamos hablando que es un acuerdo, un acto de autoridad, y como tal tiene que revestir de fundamentación y de motivación características necesarias para que se pueda otorgar una respuesta
al particular y tener certeza de que efectivamente goza de estos atributos. Bueno, en fin, en ese sentido es este proyecto. En el recurso 820, quien dijo llamarse Nereida López le pidió al Comité Ejecutivo también estatal de Morena: solicito mi informe en los espectaculares contratados mensualmente de la campaña de afiliación del Partido Morena, donde aparece la imagen de Andrés M. López Obrador y Adán A. López Hernández, de octubre de 2015 a la presente fecha, especificando cuántos espectaculares colocados en cada municipio, dirección de su ubicación, tamaño, costo exacto, no aproximado y empresa que presta el servicio. Este asunto es similar a uno resuelto por la ponencia 3 hace unos días, en sesiones pasadas, y al igual que en aquel asunto, el sujeto obligado emitió la disponibilidad de la información y anexó una tabla en la que vienen los datos requeridos por el particular. Sin embargo, se inconforma porque considera que no está completa la información. Procedemos a analizar cada uno de los puntos requeridos contra la tabla proporcionada por el particular, por el sujeto obligado, y advertimos que le asiste la razón al inconforme en virtud de que proporcionó los datos relativos a la ubicación de los espectaculares ubicados en cada municipio, la dirección de su ubicación, el costo exacto, la empresa que proveyó este servicio. Sin embargo, fue omiso el sujeto obligado en proporcionar el tamaño de los espectaculares. Y el tamaño es importante, aquí digo, está pidiendo, forma parte del requerimiento informativo, ¿no? Entonces, por lo tanto, evidentemente se modifica esta actuación del sujeto obligado. En fin, bueno, se prestó, ¿verdad? Es para que estén chispas, ¿verdad? Bien, entonces tenemos 3 recursos que los voy a comentar al mismo tiempo. Perdón. Lo dijo. Yo no he dicho nada. Bien. Hay 3 recursos que son similares y los voy a dar a conocer al mismo tiempo. Es el recurso 823, que fue interpuesto por quien dijo llamarse Juan Hernández Hernández en contra de Comalcalco. El 826 también por Juan Hernández en contra de Cunduacán. Y el 829, Juan Hernández en contra de Huimanguillo. En los primeros 2 asuntos, la pregunta es idéntica. Copia en versión electrónica del número de elementos que no han pasado los exámenes de control y confianza aplicados a la Policía Municipal durante el periodo del año 2012 al 2017, desglosado por año. El 826 es idéntico y el 829 hay una variación que señala así: copia en versión electrónica del número de elementos que fueron despedidos por no haber pasado los exámenes de control y confianza aplicados a la Policía Municipal durante el periodo del año 2012 al 17, desglosado por año y monto pagado por despido a cada uno de ellos. Finalmente, aunque el tercer recurso varía, la temática es la misma. Es resultados de la aplicación de los exámenes de control y confianza. En los 3 asuntos, los sujetos obligados emitieron un acuerdo de reserva. De hecho, son similares los acuerdos de reserva. Y precisaron que se restringía la información por ser reservada, aduciendo 6 causales de reserva: la fracción primera, la 4, la 6, la 7, en fin, un glosario de causales de reserva. Y con base en ello, emitieron un acuerdo de negativa. Nosotros procedimos a analizar este asunto a la luz precisamente de las causales de reserva. Antes de entrar a la prueba de interés público es necesario acreditarse si es factible de ser restringida la información o no es así. Para ello, tomamos en consideración precisamente lo que prevé nuestra ley, pero sobre todo esta gran herramienta que tenemos, que son los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, que nos va indicando por cada causal qué requisitos se tienen que probar, qué requisitos se tienen que acreditar. Y así fuimos uno por uno. Y ninguna de las causales que invocaron, de las 6 causales que invocaron, se acreditó en autos. Y por darles un ejemplo, se analizó la relativa al debido proceso. Esta causal, para que se pueda utilizar o actualizar, mejor dicho, es necesario que se precise el expediente judicial en el que se encuentra relacionado a la información que se requiere. Y evidentemente, pues no hay un procedimiento judicial.
En ese tenor, pues no se actualiza ese supuesto. Entonces, por el contrario, analizamos el marco jurídico que regula esta información relacionada con los resultados en materia de evaluación de los integrantes del sistema de seguridad pública, y encontramos que hay un marco jurídico denominado la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, que tiene una disposición muy clara. Es la relativa al artículo 110, que ya lo hemos analizado en otros asuntos, donde expresamente dispone que la información que se derive de las bases de datos que tiene ese sistema nacional es información que debe ser restringida. Y dentro de esas bases de datos se encuentra la información relacionada con el personal de seguridad pública. Ese tenor, es evidente que sí se actualiza una causal de reserva, pero no las invocadas por los sujetos obligados, sino solamente la causal 12 del artículo 121 de nuestra ley tabasqueña, que expresamente dispone lo siguiente. Es la 13. Por disposición, se debe restringir la información, aquella que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta ley y no la contravengan, así como las previstas en tratados internacionales. En este caso, tenemos que el artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública expresamente dispone que la información que esté contenida en una base de datos que administre ese sistema nacional, entre las que se encuentra la información relacionada con el personal de seguridad pública, es información que debe ser reservada. Y en ese tenor es factible la reserva, pero no por las razones invocadas por los sujetos obligados. Por ello, se revocan estos 3 recursos de revisión para efectos de que los sujetos obligados actúen conforme a los lineamientos indicados en estos proyectos y, una vez hecho lo anterior, le entreguen un acuerdo debidamente fundado y motivado al particular. El recurso 832-2017 fue interpuesto por quien dijo llamarse Víctor Pérez López en contra de la Secretaría de Educación. Esta persona requirió el listado de montos ingresados por concepto de cuotas voluntarias cobradas por las sociedades de padres de familia en las escuelas a cargo de esa dependencia. Lo anterior de los años 2010 al 2017, desglosado por año, municipios y nivel educativo. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad, mediante el cual adjuntó dos oficios de respuesta asignados por la directora de unidades de regionales de servicios educativos y la coordinadora de atención de padres de familia. Esta última coordinación dependiente de la dirección de las URCE o de la dirección de la regional, ¿cómo se llama? Dirección de unidades regionales. En la respuesta otorgada se hizo de su conocimiento que con base en el reglamento existente en nuestro estado denominado Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia de Educación Básica del Estado de Tabasco, es una normativa que regula precisamente la organización y administración de las sociedades de padres de familia. En el artículo 14 de este reglamento se señala que los fondos que se recauden se podrán obtener de la siguiente manera, y aquí destaca la fracción primera: aportaciones voluntarias de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad del alumno, y es la cantidad de dinero que los asociados acuerdan entregar a la asociación escolar por conducto de la mesa directiva para el cumplimiento del objeto de la misma. El artículo 58, fracción segunda, detalla las facultades que tiene el presidente de la mesa directiva de estas asociaciones y señala que junto con el tesorero tiene la obligación de elaborar el informe anual de actividades, ingresos y egresos de la mesa directiva. Por su parte, el artículo 61 trata sobre las facultades de los tesoreros y aquí señala que tendrá la atribución de rendir en las sesiones ordinarias de la Asamblea General de estas asociaciones un informe sobre los ingresos y egresos del periodo inmediato anterior. Deberá también administrar las aportaciones de la asociación estatal y municipales, y en el caso de abrirse cuentas bancarias deberán ser manejadas mancomunadamente con el presidente. Todo este marco jurídico permite revelar, acreditar que el sujeto obligado, Secretaría de Educación, no tiene injerencia en la administración de las cuotas voluntarias que realicen los padres de familias ante las asociaciones precisamente de padres de familia. Por ello, se confirma la actuación de este sujeto obligado.
El recurso 838-2017, quien dijo llamarse Juan Hernández Hernández, le requirió al Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista lo siguiente: copia en versión electrónica de los montos de recursos públicos y privados que ingresaron a ese partido durante el periodo del año 2010 al 2017, desglosado por año y uso que se dio a esos recursos. El sujeto obligado, partido político, emitió una respuesta a través de un oficio, otro caso para ser analizado por el comité compilador. Un oficio en el que le dijo que la información de su interés era inexistente. En particular, se inconforma por esta respuesta y procedimos a realizar el análisis correspondiente. En primer lugar, advertimos que se otorga respuesta a través de un oficio y dijimos que no es factible la respuesta mediante oficio, sino tiene que ser un acuerdo fundado y motivado. En segundo, se advirtió que este oficio alude a otro folio de respuesta, inclusive otra petición totalmente distinta a la invocada en este folio. Por lo tanto, es evidente que le asiste la razón al particular cuando dice que no se le entregó respuesta, porque la respuesta otorgada forma parte de la atención de otro folio distinto a este que se analiza. Por lo tanto, es evidentemente que esta actuación se revoca del sujeto obligado. En el proyecto de resolución se hace un análisis de la naturaleza de la información, se hace un análisis de dónde es factible que pueda obtenerse la información, inclusive de las prerrogativas que realiza que obtiene este partido político, y se le hace saber al sujeto obligado el mecanismo que debe observar para poder atender de manera clara y precisa la solicitud formulada por este particular. En el recurso 850-2017, quien dijo llamarse Fortuna Jiménez Noriega, le pidió al municipio de Paraíso, Tabasco, lo siguiente: copia en versión electrónica de los montos de recursos que ha erogado ese ayuntamiento en pago de música de bandas norteñas durante el periodo del año 2013 a 2017, desglosado por año y banda contratada. Hubo silencio por parte del sujeto obligado, no hubo respuesta. Y ese es el motivo de inconformidad del particular. Nosotros procedemos a realizar un análisis al sistema Infomex y precisamente del reporte del historial de recursos de revisión advertimos que efectivamente le asiste la razón, toda vez que no hay respuesta registrada y por ello se declara fundado este agravio. Ahora bien, en cuanto a la suplencia de la queja, procedimos a analizar la naturaleza de la información requerida y advertimos que es la información que es pública. Durante la sustanciación del recurso de revisión compareció el sujeto obligado y notificó un acuerdo de disponibilidad en el que le hace saber al particular que es una información pública y anexó un cuadro de información relacionada con los años 2016 y 2017. Respecto a los años 2013, 14 y 15, señaló que no existe la información y por lo tanto es información inexistente. Sin embargo, no convocó al Comité de Transparencia, sobre todo sabiendo que se trata de administración anterior que bien pudo haberse traspapelado la información o quizás en el acta de entrega-recepción sí se menciona, pero al momento de los archivos físicos no se encuentra. En fin, puede existir una serie de posibilidades que para ello está el Comité de Transparencia para que se pronuncie sobre el particular y establezca el criterio de búsqueda exhaustiva de la información. Por lo tanto, tenemos que la primera porción de respuesta referente a los años 2013, 14 y 15 no se atendió adecuadamente esta petición. Y como les decía, respecto a los años 2016 y 2017, entregó un acuerdo de disponibilidad en donde hizo saber los montos que se han pagado, pues no solamente a bandas, sino a cualquier grupo musical, de los cuales es difícil saber cuáles son las bandas o cuál es un grupo norteño. En fin, entonces no hubo un pronunciamiento específico. Digo, aquí se entiende banda Los Coditos, ahí sí podemos presumir que se refiere a la banda norteña, o puede ser sureña, la verdad, digo, no sé de música, pero es necesario que el sujeto obligado se pronuncie, porque por ejemplo colocó Sonora Dinamita, y bueno, ¿es banda norteña o no es banda norteña? Yo sería difícil saber. Carlos el Tiburón, Checame, Es el local. El Mago de los Teclados, Es local, ¿no? Grupo con Ángel el Tiburón, El Pulpo. Alfredo el Pulpo, Ahí está. Nelson Cancela. Entonces, bueno, es difícil. Son locales. Creo. Sí, ¿verdad? La verdad, dinos la verdad. Mira. Bueno, en ese tenor,
pues es fundado el agravio formulado por el particular y se indica en el proyecto el mecanismo que debe observar el sujeto obligado. No, pues sí, tienes razón. Es difícil, es difícil. Bueno, el 865-2017, quien dijo llamarse José Luis García García, le pidió al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional copia en versión electrónica del listado de facturas que amparan el ejercicio de los recursos públicos y privados ingresados a ese partido durante el periodo del año 2010 al 2017 y desglosado por año, nombre proveedor, concepto y monto pagado. Es una pregunta que ha sido muy recurrente para los partidos políticos. Bien, aquí el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad y dividió su respuesta en dos rubros. Respecto a los años 2010 y 11, señaló que existía un lineamiento en materia de archivos que le permitía depurar los archivos. Por lo tanto, hasta 5 años podía resguardar la información y lo demás podía depurarlo. Y respecto a los años 2012 al 17, era información que sí la contenía, pero tenía que ser pagada la reproducción en versión pública, toda vez que contenían datos personales. El particular, pues, se inconformó ante esta situación. Procedimos a realizar el análisis jurídico a la respuesta proporcionada por el sujeto obligado y advertimos que le asiste la razón al particular. En primer lugar, en cuanto a los años 2010 y 2011, no encontramos normativa que le aplique al sujeto obligado partido político que le dé la facultad de depurar una información. Por el contrario, existen los lineamientos generales en materia de archivos emitidos por el Sistema Nacional de Archivos que establece todo el procedimiento para resguardar la información generada con motivo de recursos públicos. Pero además, hay un criterio que se nos hizo muy interesante y que lo aplicamos por analogía en este asunto, un criterio emitido por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es el criterio 1409, diagonal 09, que señala lo siguiente: baja documental. Las dependencias y entidades deben proporcionar a los particulares el documento que acredite dicha situación. Y este criterio más que nada viene a robustecer el hecho de que si un sujeto obligado realizó un procedimiento de baja documental, tiene el imperativo de adjuntar a su respuesta precisamente ese dictamen, esa declaratoria, esa resolución donde se ha tomado la determinación de depurar determinado documento. Y en el caso no sucedió así. El partido político no adjuntó documento que avalara precisamente esta baja documental. Y por lo tanto esa parte pues estuvo incorrecta. En todo caso debe haber agotado el procedimiento de inexistencia que está previsto en nuestra norma local, detallado en el artículo 144, seguir las indicaciones del 145 y con base en ello hubiera dado una respuesta certera al particular, lo cual no lo hizo. En cuanto a los años 2011, 12 al 17, también se encontró una inconsistencia en atención a que no fue convocado el Comité de Transparencia para confirmar la información como confidencial. Por el contrario, de manera unilateral, el titular de la unidad declaró que era confidencial y que tenía que elaborarse en versión pública sin agotar todo el procedimiento que establece nuestra ley local. Por ello, en base a ello, se revoca esta actuación del sujeto obligado y se le hace saber todo el procedimiento que deberá observarse para la atención de este folio de solicitud de información. En el recurso 883-2017, quien dijo llamarse Javier Alamilla, le pidió al municipio de Tenosique, Tabasco, lo siguiente: estructura orgánica con nombres de todo el personal que labora en ese ayuntamiento. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad y le hizo saber al particular que lo requerido se encontraba publicado en su portal de transparencia, por lo cual le proporcionó una dirección electrónica a la cual podía descargar la información de su interés. El particular se inconforma porque considera que esta información está contenida en un formato no disponible para él, ya que no abre ese link. En base a ello, procedimos a realizar la revisión correspondiente. Específicamente nos fuimos a la dirección electrónica que otorgó como respuesta el sujeto obligado y advertimos que fue fácil descargar la información, que es legible. Inclusive con varios exploradores pudimos revisar y fue fácil la descarga del archivo. Por lo tanto, este alegato es infundado del particular. Ahora bien, a efectos de atender la petición del particular en suplencia de la queja, analizamos la información proporcionada a la luz de la estructura orgánica que aparece publicada en el portal de transparencia del sujeto obligado. También la confrontamos con el manual de organización que tiene ese ayuntamiento y advertimos que coincidió. Por lo tanto, en atención al principio de buena fe, se confirma esta actuación del sujeto obligado. Y la última, el recurso 886-2017, que fue interpuesto por quien dijo llamarse Javier Alamilla,
le pidió a Tenosique el detalle de ingresos por mes por concepto de impuesto predial durante el año 2016. El sujeto obligado atendió esta petición y emitió un acuerdo de disponibilidad al que le adjuntó un resumen de recaudación del impuesto predial en los que se observan los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2016. Evidentemente, el particular se inconforma porque está incompleta. Él pidió de todo el año 2016 y como ya les acabo de mencionar, nada más entregó los primeros 10 meses. Es evidente que le asiste la razón al particular, por ello se modifica esta actuación para los efectos de que el sujeto obligado proporcione la información de los 2 meses restantes y que fueron requeridos por el particular. Presidente, con ello termina mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Una vez que hemos escuchado lo expuesto por la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, solicito al secretario ejecutivo someta en votación nominal de este Consejo las propuestas de los proyectos de resolución que han sido presentados. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el sexto, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para que dé a conocer las propuestas respectivas. Con su venia, presidente, comisionada Tere Luna, al personal de la institución, Omar, que nos visitas. Bueno que los niños se interesen por el tema de la transparencia. Me permito dar a conocer el sentido de 15 proyectos que somete esta ponencia al honorable Pleno en los siguientes sentidos. El recurso de revisión 632 en contra del Ayuntamiento de Centla se revoca, 794 en contra del Ayuntamiento de Balacán se revoca, 812, es una cuestión de óptica, por la luz. 812 contra Tenosique se revoca, 827 contra el Ayuntamiento de Cundocán se revoca, 830 contra el Ayuntamiento de Jalapa se revoca, 833 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública se revoca, recurso de revisión 845 en contra del Ayuntamiento de Centro se confirma, 857 en contra el Instituto Estatal de Cultura se revoca, el 863 en contra la Secretaría de Salud se revoca, el 866 en contra el Partido Acción Nacional se revoca, el 869 en contra la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento se revoca, el 872 Secretaría de Planeación y Finanzas se revoca, 875 en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas se revoca, el 878 en contra la Secretaría de Seguridad Pública se revoca y el 890 en contra de la Secretaría de Educación se confirma. Bien, del recurso de revisión 869, que es la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, se pregunta: solicito se me proporcione información del recurso público utilizado para el mantenimiento del cárcamo de la colonia Tamulté de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en el año 2016. Efectivamente, el sujeto obligado emite un acuerdo que, aunque no tiene una denominación como de no competencia, a la hora de analizar dicho documento, dice que efectivamente no es de su competencia, toda vez que existe un suplemento del periódico oficial del Estado donde se transfirió esta facultad al Ayuntamiento de Centro, que es la encargada de darle, en este caso, mantenimiento a todos los cárcamos de la ciudad. El recurrente en su agravio manifiesta: expreso mi inconformidad y señalo que la información pública sí es competente de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. En el informe de la sustanciación del recurso, el sujeto obligado vuelve a invocar que existen preceptos legales
le declaran la facultad para no declararse competente, y que toda vez que es una notoria incompetencia, pues dice que no necesita la intervención del Comité de Transparencia. Bueno, en el estudio de fondo, en un principio de cuenta, en la génesis de este asunto, vemos que la Constitución Política de los Estados Unidos le da la autonomía, en el 115, fracción tercera, a que los municipios tendrán a su cargo la función y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. En la propia Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en su artículo 29, también otorga esta facultad específica al Ayuntamiento de Centro. Y en diversos numerales, como es el 249 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, pues también es una facultad específica, el agua potable y alcantarillado, usuarios del SAS. Incluso hay una parte que prevé que puede hacerse obras de mantenimiento cuando se habla de una actividad concurrente, es decir, cuando dos instancias que pueden ser de diversas índoles, como puede ser del Estado y del Ayuntamiento, puedan confluir en la suma de esfuerzo para determinados fines. Sin embargo, para que esto opere tiene que existir un convenio de por medio, cosa que aquí no se trata de un convenio, aquí se trata de quien tenga la facultad exclusiva. Evidente, también se consultó en la Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco, el Reglamento Interior de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, y en concordancia, todo el marco jurídico habla que el asunto de los cárcamos es una facultad del Ayuntamiento de Centro. Y es posible que, de acuerdo a la publicación de la transferencia que se hizo, tiene el sustento para que, en este caso, el sujeto obligado específicamente no fuera el que tuviera la competencia. Sin embargo, pues adolece de lo que aquí se señaló ya. Hay un criterio de este pleno que cuando es un acuerdo de incompetencia tiene que existir el pronunciamiento del Comité de Transparencia. En razón de lo anterior y toda vez que no se cumplió con esa formalidad, pues se revoca para los mismos efectos. El siguiente recurso de revisión es en contra de la Secretaría de Educación. Están solicitando el monto en peso equivalente al 5% sobre la inscripción del ciclo escolar anterior que reportó la Escuela Libertad ubicada en Plutarco Elías Calles. Evidentemente hay un acuerdo de disponibilidad donde dice que finalmente las escuelas no representan, no reportan en pesos cuánto es lo que se abarca en una beca, sino es un porcentaje que la propia Ley de Educación prevé. En la matrícula. Evidentemente hay una inconformidad por parte del agraviado, la situación de que el sujeto obligado reitera lo que la ley le permite, que en este caso no se reporten montos en pesos para el proceso de beca, en razón de que se asigna a determinadas escuelas particulares y simplemente se va al estadístico de la matrícula inicial por cada institución educativa, por lo cual en este sentido, pues obviamente la actuación de este sujeto obligado fue conforme a su marco jurídico legal y que pues no hay ninguna otra cuestión más que hacer que confirmar la actuación del sujeto obligado. Aquí tenemos un asunto relacionado con el recurso de revisión 794 en contra del Ayuntamiento de Balancán. Dice, solicito el dictamen o respuesta que dio la afianzadora respecto a la solicitud que presentó el municipio reclamado, cumplimiento y vicios ocultos de la obra Unidad Deportiva. Efectivamente, el sujeto obligado emite un acuerdo de reserva de información. En su agravio expresa el recurrente que pues no considera que se haya dado la reserva en los términos de la ley, toda vez que no se le dio cuenta a la Contraloría ni a Finanzas que convoquen al comité para instalarse en la reserva de información. También menciona que no hay el número de expediente penal o civil o mercantil o administrativo y que evidentemente aquí lo que se niega esta institución es a dar la información. El sujeto obligado reitera en su forma su posición inicial,
Sin embargo, del análisis de la información vemos que específicamente no se está acreditando la prueba del daño, no hay la debida fundamentación, como bien lo señala el recurrente, pero además tampoco se demuestra la existencia siquiera de algún dato sobre algún número de expedientes, de algún procedimiento que pudiera estar sustanciándose derivado de esa inconformidad. Es decir, no se puede ni siquiera analizar la prueba de interés público porque no se está acreditando. Por lo tanto, en ese sentido, pues se está revocando para el pronunciamiento debido también del Comité de Transparencia sobre el particular. El siguiente recurso de revisión es importante por lo que hace a la actuación de las unidades de transparencia y a los comités. Aquí vino una serie de preguntas donde solicitan, es en contra el Ayuntamiento de Centla, el 632. Desglose de los montes erogados por concepto de realización del carnaval del año 2016 y 17. Desglose por concepto de obras públicas. El monto del 2016 por concepto de sueldos, salarios eventuales y ayuntamientos del municipio de Centla. Percepción de la presidenta municipal. Viajes y motivos, tanto estatales, nacionales como internacionales, quienes lo han acompañado, los motivos y los cargos. Sin embargo, aquí, en este caso, el sujeto obligado, específicamente una de las unidades administrativas, solicita una ampliación de plazo para dar respuesta. Sin embargo, se determinó 2 días hábiles, efectivamente, y se tiene que el sujeto obligado pues tampoco entregan la información. Dentro de las cuestiones que vemos que el proceder pues evidentemente fue incorrecto, en virtud de que si la ley bien prevé la ampliación de plazo, es cuando pudiera existir un volumen de información que requiere procesarse y evidentemente está justificable poder pedir una ampliación de plazo. Pero la ley también prevé que tiene que ser a través del Comité de Transparencia, no es una decisión unilateral del titular de la unidad de transparencia, cosa que aquí no ocurrió, pero que además se tiene que entender que cuando se da esta ampliación de plazo es cuando efectivamente se va a entregar la información, que lo único que se está requiriendo es mayor tiempo para procesarla, pero no es ni para reservarla, ni para declarar inexistente y cualquier otra restricción que pudiera existir. De manera tal que el ayuntamiento no dio el adecuado procedimiento, pero además vulnera el derecho de acceso a la información del solicitante. Por lo tanto, se revoca en sus términos para que se proceda conforme a lo requerido. Y el último recurso de revisión, el 845, en contra del ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Aquí pidieron la compensación, prestaciones o prerrogativas y gratificaciones como prima vacacional, aguinaldo, que recibe en especie o en efectivo la regidora del centro, el de Alejandra Mieri Concha, a partir de julio del 2016 hasta el presente año. Existe un acuerdo de disponibilidad donde se comunicó, pues evidentemente, un tabulador con los datos cuantitativos que solventan el interés informativo. El recurrente dice, oye, es que al momento de abrirla me marca un error y no puedo tener acceso. Del análisis que se hace aquí, tanto en plataforma como en el sistema, pues vemos que a través de los navegadores de Internet, pues es muy fácil acceder a la información y efectivamente se encuentra la tablita cuyos montos pues cumplen en toda su extensión al pedimento informativo. Y por lo tanto aquí, en un principio de congruencia procesal, pues nosotros estamos confirmando la actuación de este sujeto obligado. Y con eso, presidente, concluyo los asuntos de esta ponencia. Gracias, comisionada. Una vez que hemos escuchado la exposición de los proyectos de resolución de los expedientes de la ponencia 2 a cargo de la comisionada licenciada Leida López Arrasate, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos antes mencionados. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor.
Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al punto séptimo del orden del día, que consiste en la propuesta de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a consideración de este pleno los siguientes proyectos: el recurso de revisión 870 en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, se propone modificar. El 879 en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas, modificar. El 891 contra la Secretaría de Educación, modificar. El 900 en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, confirmar. El 903 en contra de Espectáculos Deportivos de Tabasco, SADSB, confirmar. El 906 en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro, revocar. El 909 en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, declarar fundado, al igual que el 912, y el 915 en contra de la Secretaría de Educación se propone modificar. De estos proyectos me permito comentar los siguientes: el 903 en contra de Espectáculos Deportivos de Tabasco, SADSB. Aquí le solicitan la siguiente pregunta: de forma fundada y motivada, indique el por qué esa persona jurídica colectiva cuenta con la figura de empresa de participación estatal mayoritaria, debiendo anexar soporte documental que acredite sus respuestas. Y en otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información, señala el solicitante el sitio oficial de Internet, indica que la empresa pertenecía a la iniciativa privada y que el 6 de marzo de 1999 que sus accionistas deciden mediante una cesión de derechos ceder a la Coordinación Deportiva y de Espectáculos de Tabasco el 97% de las acciones de la empresa debido a pasivos a cargo de la sociedad. Aquí, como respuesta por parte del sujeto obligado, vemos que hay un acuerdo de disponibilidad. Sin embargo, el solicitante se queja debido a que dice que no se le está entregando la información que requiere, toda vez que se anexa un instrumento notarial que tiene 17 años de antigüedad, en el cual consta que la extinta CODETAP cuenta con la mayoría de acciones de esa empresa. Sin embargo, no consta el ente público que actualmente cuenta con la propiedad de las acciones aludidas, es lo que dice el solicitante. Aquí vemos en el análisis que se hace de este asunto, podemos advertir que por una parte el solicitante realiza una consulta o pide una explicación sobre por qué es una empresa de participación mayoritaria y por otra parte solicita los documentos que acrediten su respuesta. Entonces se advierte que el particular solicitó una consulta u opinión por parte del sujeto obligado en la primera parte del requerimiento, lo cual no se ajusta a lo establecido en el artículo 131, fracción segunda de la ley de la materia, dado que es necesario que el particular se refiera en concreto al dato o documento generado por el sujeto obligado, por lo que este tipo de solicitudes se encuentran fuera del marco de la ley de transparencia vigente en el Estado. Sin embargo, el solicitante también requirió el soporte documental que acreditara su respuesta al respecto en un acto de máxima divulgación de la información y la interpretación garantista del derecho de acceso a la información. El sujeto obligado hizo entrega de la escritura pública número 4635 de fecha 8 de marzo de 1999, en la cual se protocolizó el acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 6 de marzo de 1999 de la sociedad mercantil denominada desde ese entonces, aclaro, Espectáculos Deportivos de Tabasco, sociedad anónima de capital variable, de cuyo análisis se advierte que consistió en la cesión de créditos y pasivos de la empresa del organismo descentralizado Coordinación de Deportes y Espectáculos de Tabasco, quedando esta como socio mayoritario. Al respecto, se realizó un análisis del marco jurídico normativo que rige la actuación de Espectáculos Deportivos de Tabasco, en la cual resalta el numeral 44 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, que señala: son empresas de participación estatal mayoritaria las sociedades de cualquier naturaleza en las que el gobierno del Estado o una de sus entidades paraestatales
aporten o sean propietarias de más del 50% del capital social. Le corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los órganos de gobierno o su equivalente, o bien designar al presidente o director general o cuando tengan facultades para vetar los acuerdos del órgano de gobierno. La empresa, además de ser una sociedad anónima de capital variable que cuenta con sus propios recursos, es una empresa de participación mayoritaria del gobierno del Estado, ya que recibe recursos como aportaciones, las cuales forman el 97% de los recursos con que funciona dicha empresa. En atención a lo anterior, se advierte que el requerimiento del particular estribó en conocer por qué la empresa cuenta con la figura de empresa de participación estatal mayoritaria y el soporte documental que acreditara su respuesta, por lo que el sujeto obligado, como hemos señalado, le hizo entrega de la escritura pública número 4635, en la cual se encuentran los antecedentes para ceder los pasivos de la sociedad mercantil de un organismo descentralizado que, de acuerdo con lo estudiado en el marco normativo y la información localizada en la página oficial del sujeto obligado, que constituye un hecho notorio, es el acto jurídico que le convirtió en una empresa de participación estatal mayoritaria. Entonces, los datos específicamente requeridos por el solicitante fueron expuestos anteriormente. Por otra parte, si en su solicitud original el interesado únicamente pretendió conocer por qué el sujeto obligado es una empresa de participación estatal mayoritaria, no es dable que ahora pretenda solicitar qué ente público en la actualidad cuenta con la propiedad de las acciones aludidas en el documento entregado, pues eso no formó parte de la solicitud primigenia, por lo que se concluye que se trata de una ampliación a la solicitud de acceso a la información por vía de recurso de revisión, lo cual es improcedente, de ahí que se propone declarar infundado el argumento del particular, pues la información requerida le fue entregada, como se ha comentado, al sujeto obligado. El otro expediente es el recurso de revisión 900 en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Lo que le piden es el procedimiento utilizado para el manejo de residuos sólidos urbanos generados en ese municipio, que es un tema muy importante. Aquí el titular de la unidad de transparencia, el sujeto obligado, emitió un acuerdo de disponibilidad y adjuntó oficio a través del cual el encargado de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales comunicó que ese ayuntamiento únicamente realiza a través de la Coordinación de Servicios Municipales y el Departamento de Limpia la recolección de basura en la zona urbana y rural de ese municipio, para posteriormente ser trasladada al basurero municipal ubicado en el kilómetro 7 de la carretera Tenosique-El Ceibo, donde es depositada diariamente. Entonces, el solicitante se inconforma, dice que la información es incompleta, ya que no le detallan el procedimiento que solicitó, que si ustedes recuerdan es el manejo de residuos sólidos urbanos generados en ese municipio. Bueno, nosotros podemos ver que la naturaleza de la información es de carácter público, pues esta información se encuentra contenida entre las obligaciones de transparencia comunes consagradas en el artículo 78, fracción tercera de la ley en la materia, relativo a los programas de limpia, recolección, traslado y tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calle, parques, jardines y su equipamiento. Entonces estamos, que el fundamento legal es bastante claro. Podemos advertir que el proveído de cuenta que dictó la unidad de transparencia de ese ayuntamiento, conforme al área generadora de la información, la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en el artículo 84 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, tiene, entre otras facultades, según la fracción 19, prestar los servicios de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos y almacenamiento de basura. Y el 26º, servicios para el manejo, tratamiento y reciclamiento de desechos sólidos, considerando las responsabilidades de las áreas de la administración municipal involucradas conforme a la estructura orgánica con que cuenta a la fecha ese ayuntamiento. Entonces, vemos que efectivamente
También en el manual de organización del Ayuntamiento de Tenosique, la Dirección de Obras tiene las siguientes funciones: atender y dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía relacionadas a los servicios municipales, recolección, traslado y disposición de residuos sólidos, así como de limpieza de parques, jardines, alumbrado público, mantenimiento de vialidades y bacheos, supervisar y coordinar la adecuada prestación de servicios municipales de limpia, ornato, alumbrado público, vialidad, bacheo, desarrollar programas para la modernización de servicios municipales. Y bueno, hemos mencionado ya lo que se refiere a la solicitud en cuestión. En el reglamento de limpia y sanidad de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial de Servicios Municipales, también se determina, en el artículo 3º, tiene por objeto regular la prestación del servicio de limpia y sanidad en el municipio de Tenosique. Y obviamente nos habla del uso y destino adecuado de los residuos sólidos municipales, entre lo que es la recolección, transportación, limpieza, control, etcétera, relacionado con este tema. También vemos que hay un capítulo específico, que es el segundo, que habla de los residuos sólidos municipales, que viene de su clasificación y que nos habla todo lo que comprende a través de esta reglamentación los residuos sólidos que se generan en casas y conjuntos habitacionales, mercados, escuelas, oficinas y demás instalaciones públicas municipales, parques y jardines. Bueno, vemos que la normatividad también en lo referente al Reglamento Municipal de Ecología y Protección Ambiental de Tenosique, Tabasco, en el artículo 6º habla sobre residuos sólidos urbanos y la manera en cómo deben de ser tratados. Existe toda la normatividad, todo el andamiaje legal para el tratamiento de los residuos sólidos. Sin embargo, es muy claro también en ese sentido el oficio del área competente, en el cual señala que ellos únicamente se dedican a recolectar la basura y depositarla en el basurero municipal que está en el kilómetro 7 de la carretera Tenosique el Ceibo. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que garantizar es el acceso a la información, independientemente de que no se esté cumpliendo con la normatividad vigente, que en el análisis de este caso pues podemos ver que es obvia. Por lo tanto, en este sentido se propone confirmar la información que fue entregada por parte del sujeto obligado al solicitante. Y por parte de la ponencia 3 sería todo. Le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal solicite el voto de los integrantes de este pleno. Mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argaz de los Santos. A favor. Comisionado presidente, informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Bueno, iniciamos con el punto 8º relativo a los asuntos generales, ya que se trata de una sesión ordinaria. Obviamente, quien desea hacer uso de la voz, solamente quiero comenzar instruyendo al secretario ejecutivo para que a su vez se gire esta instrucción al comité compilador para que sesione a la brevedad posible e incluya y se estudien los criterios que se han ido generando por el presente pleno. Si algún comisionado o comisionada desea hacer uso de la voz. Gracias, no. Muy bien, pues informarles también con relación a la carga que se está haciendo por parte de la Plataforma Nacional con corte al día de hoy, 13 de junio. El Estado de Tabasco se encuentra en 4º lugar a nivel nacional, tiene 3.743.947 líneas de captura, hay 99.884.033 líneas de captura a nivel nacional en estos momentos, y a nivel local, de total que hemos dado a conocer, el primer lugar lo tiene la Secretaría de Educación con 629.071 líneas de captura. Le sigue el Comité Directivo Estatal del PRI con 586.284 líneas de captura. En tercer lugar, la Secretaría de Desarrollo Social con
558.964 líneas de captura. En cuarto lugar, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, con 256.823. Y en quinto, el Ayuntamiento de Comalcalco, con 203.389 líneas de captura. Es el comportamiento que tenemos al día de hoy con relación a la plataforma nacional. Tiene el uso de la voz la comisionada Leida López Arrasate. Sobre todo, presidente, la idea de insistir a los partidos políticos, en este caso, toda vez que en las últimas sesiones hemos estado resolviendo recursos de revisión, y precisamente tiene que ver con información que son de las obligaciones de transparencia. Llama poderosamente la atención, por ejemplo, el PRI tiene 586.284 líneas de información. Le sigue el Movimiento Ciudadano con 42.000. Hay un abismo de información entre el primero y el segundo. Pero el tercer partido político es el PT con 15.111 líneas de captura. Y si nos vamos a los tres partidos con menos cargas de información en los portales de transparencia, sería el Partido Verde Ecologista con 7.943, seguido del Partido de la Revolución Democrática, tan solo con 296 líneas. Y finalmente, en último lugar, el Partido Morena, con 151 líneas. Es decir, que esta variable es preocupante porque evidentemente creo que los partidos políticos deben de cumplir con las obligaciones de transparencia y con más carga de línea. Pero igual situación ocurre con los ayuntamientos. Es importante señalar que el Ayuntamiento de Comalcalco está en primer lugar con 203.389 líneas. Luego le sigue el Ayuntamiento de Centro con 80.067 líneas y luego el Ayuntamiento de Macuspana con 39.725. Sin embargo, de los ayuntamientos que menos cumplen en la publicación de las obligaciones de transparencia es el Ayuntamiento de Jalapa, tan solo con 24 líneas, Jalpa de Méndez, tan solo con 30 líneas, y Jonuta con 171 líneas. Es importante decir que aunque existe ahorita un periodo no vinculatorio para todos los entes públicos, lo cierto es que hay un mandato constitucional en la ley específica que evidentemente tienen la obligación de publicar toda la información del ejercicio público fiscal relativo del 2015 a la fecha. Exhortamos de manera respetuosa, pero sí muy puntual, a estos sujetos obligados a que inicien a la brevedad y permanezcan subiendo la información que tiene que ver con las obligaciones de transparencia que la ley mandata. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Solicito a los presentes ponernos de pie. Al no haber más asuntos que tratar en esta sesión, se da por agotado el orden del día, siendo las 15 horas con 47 minutos, el día de hoy, 13 de junio del año 2017, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y se cita para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día martes 20 de junio del presente año a las 14 horas, en este mismo recinto. Muchas gracias por su presencia. Que tengan todos buenas tardes. Buenas tardes.